Airbnb tomó la decisión de crear un equipo en Europa de growth marketing. Yo estaba ejecutando campañas de online marketing para el mercado español y latinoamericano. Paid search sobre todo, paid social, que en ese momento pues están empezando los ads de Facebook. En esa época Airbnb debía tener unos 300 empleados. Cuando salí tenía más de 10.000 empleados. Entrar en Airbnb y de repente tener mi cartera de países donde igual me estaba gastando más de 10, 20 millones al año. Invertirlos de una manera... Paid. En campañas paid, sí. Estos experimentos muchas veces no se pueden replicar cuando tienes un nivel de negocio más pequeño. Crecimiento de Airbnb, ¿no? De inversión, ¿cuánto offline, cuánto digital? El CMO, que venía de Coca-Cola, el CMO de Coca-Cola, una persona brillante también, empujó todo el cambio de imagen de Airbnb, ¿no? La empresa del design first, ¿no? Claro, el CEO veía los diseños y además estos anuncios normalmente tenían incluso más impresiones que una campaña de branding, ¿no? Entonces era como, tenemos que mejorar esto. Cuanto más dinero te gastas en estas plataformas, más recursos tienes internos de los metas, de Google, y también trabajamos con ellos en creación de herramientas. Ellos iban evolucionando el producto en base a nuestro feedback. Me salió la oportunidad de venir a trabajar a Barcelona con Glovo y la verdad es que fue una experiencia súper positiva. Te diría que en la industria de food delivery cada país es una batalla. Hoy en día SEMrush es un poco un traje a medida donde toca diferentes tipos de soluciones, no solo en SEO, pero también de paid, de creación de contenido. La magnitud de la empresa, bueno, este año 2024 se facturaron 400 millones de ARR. ¿Tendrá agentes de IA, SEMrush? Lo que te puedo decir es, 2024, hemos creado 10 herramientas que están enfocadas en la IA. 2025... Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Marketers Club. Mi nombre es Pau Yambi y hoy vamos a hablar de marketing de altos vuelos. Cómo se hace marketing digital en empresas como Airbnb, Miro, Glovo o SEMrush. Todo en la misma persona que nos va a hablar de equipos, de estrategias, de inversión. Nos va a hablar de muchas cosas interesantes, de empresas que lo han petado mucho y nos va a explicar, pues bueno, esas estrategias cómo se han llevado a cabo. No sin antes hacer una breve mención al patrocinador del programa, que es Capital Cell. Capital Cell es la plataforma número 1 de inversión en biotech online, ¿vale? En la plataforma vas a poder hacer inversiones desde 1.000 euros y son proyectos validados por un lado por la comunidad científica, pero también validados por inversores profesionales. Son proyectos donde vas a poder invertir en ciencia, vas a poder invertir en startups o proyectos que están intentando desarrollar medicamentos para curar la sepsis o la ataxia o enfermedades graves que nos pueden afectar a cualquiera de nosotros. Tenéis toda la información en capitalcell.com. Bien, ya estoy aquí con Carlos Asensio, VP de Digital Marketing de SEMrush en la actualidad. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Pau por invitarme, encantado de venir. Tenemos mucho que hablar hoy, ¿eh? Tenemos mucho que hablar porque has pasado por mucha empresa y mucha empresa buena. Así por que suerte, sí. Por suerte, sí, no, yo creo que tu hilo yo creo que podría ser por lo menos envidiable, vamos a decirlo así. Pero no sin antes vamos a hacer una breve, digamos, un rapid fire, vamos a decirlo así, una ronda rápida de preguntas que nos ayuden a ubicarte y a ponernos ya en situación. ¿Te parece? Venga, adelante. ¿Todo listo? Listo, listísimo. Venga, perfecto. ¿Ciudad de residencia? En Barcelona, bueno, en Alella, aquí al lado de Barcelona. Alella. Hace 2 años que vivo en Se Alella. vive bien sí, ahí. muy bien, sí. ¿Qué estudiaste? Estudié publicidad y luego al cabo de unos años hice un máster de marketing digital. Claro, yo cuando estudié publicidad, marketing digital no existía. No existía. Y luego me puse un poco más al día, un poco ya viendo la dirección que estaba enfocando. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? He tenido muchas experiencias laborales desde los 16 años en sectores tipo hostelería, camarero, en cocinas, en un montón de sitios. A nivel digital, mi primera experiencia fue en una empresa de e-commerce donde diseñábamos camisetas y las vendíamos online. Uh-huh. Tengo alguna anécdota muy buena de esta... ¿Existe aún? ShirtSit existe, es muy pequeñita. Es una empresa alemana en la que el típico modelo de negocio donde puedes customizar camisetas y diferentes tipos de productos y se produce a demanda. Es decir, y además también puedes hacer tiendas personalizadas. Esto te estoy hablando de hace casi 20 años. Wow. Entonces... La anécdota, por favor, que te he cortado. Es un poco larga. Si quieres te las cuento al final o ahora, como quieras. Me la guardo, va. Sí, me la guardo que estamos en la... Sí, es más de emprendeduría y es una anécdota graciosa. Te la puedo contar luego si quieres. Bueno, un poquito de... Un spoiler, ¿vale? Un spoiler. Te diría que creamos uno de los primeros memes en España. Bueno, es bueno. Es bueno. Vale, bueno. Hasta ahí lo guardamos para el final. ¿Queréis la anécdota? Quedaros hasta el final. Bien, película, serie que te ha inspirado.
Yo soy muy de series, en realidad. He visto muchas y te diría que la época que me ha marcado más a nivel de series es a finales de la década de los 2000, principios de los 2010, donde salieron series tipo The Wire, Mad Men, esta es más Media, que tiene muchas temporadas. Y ahora, actualmente, una que me ha gustado mucho es Severance, que de hecho estrena la segunda temporada esta semana. Y va de una realidad distópica donde la gente que va a la oficina no se acuerda de la vida que tiene en casa y al revés. Sería curioso, ¿eh? Como experimento. Sí. No me gustaría verme en la piel. Vale. 3 fuentes de información clave para ti. Sí. Mira, te diría como medio, LinkedIn es un medio que utilizo mucho para estar informado a nivel corporativo y de empresa y de marketing digital, qué es lo que está pasando. Luego, YouTube es un medio que utilizo muchísimo, tanto a nivel profesional como a nivel de hobbies, de intereses que puedas tener. Y luego te recomendaría un podcast también, americano, de un chico que solía trabajar en Airbnb, empezó con una newsletter, se llama Lenny Newsletter, y ahora ha sacado un podcast donde está trayendo gente del sector en Estados Unidos, de growth, de marketing, de producto, que es, bueno, muy punteros. Lenny es Lenny. Exacto, sí. Vale. Sí. Lenny. Sí. Lenny Podcast. Sí. Un ratito, luego lo veis aquí. Sí, claro. No puede crear sinergias porque al final cuando consumes podcast no consumes un podcast, no consumes muchos podcasts. O sea, todo lo que sea consumir podcast yo creo que os ayudáis mutuamente. Bueno, ahí estamos, creciendo el ecosistema de podcast. Sí. Bien, si no tuvieras límite de presupuesto, ¿qué formación, mentoría o reunión privada pagarías? Sí, de presupuesto y de tiempo te diría también. Que al final... Porque abundancia absoluta. Sí. Mira, actualmente en cuanto a formación, de donde estoy tirando más es de executive coaches. Es decir, gente que me ayude un poco a nivel de comunicación interna, de cómo ganar influencia en la empresa. Pero a nivel de marketing digital y growth, no he tenido la oportunidad de hacer estos cursos, la verdad, pero conozco gente que los ha hecho, conozco gente que ha creado contenido de estos cursos, que es Reforge. No sé si te sonará. Reforge son muy punteros en cursos tanto de cosas muy concretas, como por ejemplo de test de incrementalidad o de... ¿Cómo se escribe? Reforge, es Reforge. Vale. Son cursos muy concretos de producto, de marketing, que he visto contenido de varios cursos y son realmente muy punteros. Vale, lo guardamos aquí como recomendación. Mira, Sí. Esto no había salido nunca. Vale, y luego, herramientas de IA que utilizas regularmente. A ver, tampoco voy a ser muy innovador aquí porque la herramienta que utilizo más es ChatGPT. La tengo como un tab que está siempre abierto en mi navegador y la utilizo a diario para, diferentes operaciones, ¿no? Pero a nivel de comunicación la utilizo muchísimo. Y luego como equipo, aquí sí que utilizamos otras herramientas, ¿no? SEMrush utilizamos muchas herramientas de IA que son aplicables al marketing online. ¿Alguna herramienta que utilicéis así de equipo, ya que estás? Bueno, de SEMrush mismo. Vale, de SEMrush mismo. Sí, vale. de creación de contenido, por ejemplo, de creación de ads, de cómo automatizar procesos, ya sea del voiceover, por ejemplo, o de creación de ads en general. Y luego ya el equipo de SEO tiene muchísimas herramientas también de IA que hemos creado con SEMrush. Así que luego si quieres hablamos más de ellas. Bien, perfecto. ¿Quién es tu mayor referente a nivel profesional? Mira, te diría, una de las personas con las que he tenido oportunidad de trabajar más de cerca es uno de los fundadores de Airbnb. La cara visible igual la conoces, que es Brian Chesky, que es el que sale más en medios y tal. Sí. Mi favorito, no sé si puedes decir favorito, pero claro, hay 3 fundadores, ¿no? Uno de ellos, que era el primer ingeniero, el que hizo la primera web de Airbnb, se llama Nate Lechartsny, un nombre así un poco complicado. Bueno, no me lo hagas deletrear, vale. Pero lo encontraréis. Nate, el fundador de Airbnb, que es un tío, ahora creo que lleva la estrategia de empresa. Yo creo que es el genio en la sombra de Airbnb. Un tío súper analítico, pragmático, comunica la estrategia de una manera súper elocuente y ha hecho mucho por la empresa. Yo cuando empecé era el que llevaba el equipo de Growth y lo vi de cerca trabajar y cómo ha ido creciendo dentro de Airbnb y es un tío espectacular.
Muy concreto. Me gusta. Sí. Bien, vamos a ir ya a tus experiencias profesionales, que ya son unas cuantas. Nos iremos precisamente a esa etapa, ¿no?, de Airbnb, ¿no? Mm. Me gustaría que me explicaras un poco, pues bueno, vamos a empezar un poco por qué etapa viviste, qué hiciste, Mm. o sea, qué impacto tuviste ahí dentro de Airbnb, a qué te dedicabas, un poco, pues Sí, explícanos la historia completa, un poco de Airbnb y iremos por partes, ¿vale? vale. Te iré interrumpiendo un poquito si veo que Sí, hay alguna cosa que podemos hacer doble clic, sí. pero bueno, por favor, empieza. Sí, me puedo enrollar mucho de Airbnb porque pasé Bueno, casi esto 8 ya- años, así que pregunta lo que quieras y, bueno, iremos viendo hacia dónde vamos, pero yo en realidad empecé en el año 2012 Ujú, y era una época en la que Airbnb ya estaba creciendo de una manera bastante exponencial, pero estaban saliendo muchos competidores también en esa época, copycats, ¿no? En Alemania estaban saliendo varias empresas con el mismo modelo de negocio y Airbnb tomó la decisión de crear un equipo en Europa de growth marketing. ujú. Entonces, yo estaba viviendo en Berlín en esa época y decidieron crear el equipo justo en Berlín y contrataron a 7 personas, cada uno de nosotros, digamos, que llevaba una cartera de países y yo estaba, pues, en realidad ejecutando campañas de online marketing para el mercado español y latinoamericano. En paid search sobre todo, pero también paid social, que en ese momento pues están empezando los ads de Facebook y tal. Y a partir de ahí pues fuimos creciendo, ¿no? Piensa que en esa época Airbnb debía tener unos 300 empleados y cuando salí tenía más de 10.000 empleados. Cómo el equipo ha ido Un poco de cambio, evolucionando, ¿eh? claro, un poco de cambio a todos los niveles, ¿no? Pero algo que igual se ha mantenido es la cultura. Durante muchos años se ponía mucho énfasis en mantener la cultura. Vayamos a ese punto. ¿Qué notaste tú, aparte de lo que se publica, digamos, de la cultura de Airbnb que ha trascendido mucho, cómo lo viviste tú en primera persona? ¿Qué notaste y qué se volvía real, tangible de la cultura? ¿Qué recuerdas? Bueno, yo recuerdo que siempre ha estado como uno de los temas principales que incluso leadership hablaba a nivel semanal casi, ¿no? Cuando teníamos reuniones de empresa había como mucha transparencia desde leadership y uno de los temas recurrentes era la cultura y los core values que tenía Airbnb, ¿no? Que tenía varios y se hacía un énfasis brutal en mantener estos valores. De hecho, cuando se contrataba gente en Airbnb, y se contrata, seguro que hoy en día lo hacen, hay como varios filtros. Al principio tú empiezas buscando el perfil en base al equipo, las necesidades y tal, pero luego hay un último filtro que es la entrevista de valores, donde hay gente dentro de la empresa que está simplemente dedicada, ya tiene un entrenamiento especial para entender si el perfil que estamos contratando está alineado con los valores de la empresa, ¿no? Entonces, ¿Y qué preguntas se hacen ahí? bueno, pues un poco entendiendo los valores de la empresa, para darte un ejemplo, hay Via Host, que es un poco la esencia de Airbnb, pero también había cosas como Serial Entrepreneur, que esto viene de una historia muy concreta, pero es de antes de que Airbnb explotara, digamos, estaban a punto de ir a bancarrota y crearon unos cereales en la campaña de unas elecciones americanas, que era como para conseguir cash suficiente y mantener la empresa, ¿no? Y de ahí viene el Serial Entrepreneur, que es cereal de cereales en inglés. Esto es uno de los valores, hay como 5 valores. Entonces, esta gente, volviendo al tema, tiene un entrenamiento especial de cómo hacer entrevistas para asegurarnos que la gente que estamos contratando, que estaban alineados, ¿no? Entonces, se daban casos muchas veces de encontrar un perfil que a nivel de experiencia cuadraba con la posición que estabas buscando, pero luego te lo votaban. Y el hiring manager no tenía ahí nada que decir. Si no estaba alineado con los valores, pues no se contrataba, no se discutía. Entonces, esto al final, como consecuencia, daba que la gente que se contrataba durante todos estos años ha sido, bueno, gente, digamos, puntera de la empresa, porque también tienes el beneficio de que una empresa con el crecimiento de Airbnb tienes muchísima gente que aplica, ¿no? Tienes miles y miles y miles de aplicaciones al año. Entonces puedes seleccionar muy bien qué gente contratas.
¿Y cómo, o sea, digamos, tú entras en ese equipo, bueno, la primera etapa es un equipo más pequeño, ¿qué foco, o sea, qué tocaste allí, digamos, de la parte Mm. de la ejecución, digamos, a nivel de marketing, ¿no? ¿Qué partes pudiste tocar ahí? Sí, bueno, pues en realidad teníamos unas responsabilidades súper específicas. Ya te digo, teníamos una cartera de países y un presupuesto que, claro, para mí fue un salto muy importante, ¿no? Venir de una empresa, una startup alemana con unos presupuestos limitados, pero normales para este tipo de Ujú. empresa, entrar en Airbnb y de repente tener mm, mi cartera de países donde igual me estaba gastando, no me acuerdo exactamente, pero seguramente más de 10, 20 millones al año solo en estos países, ¿no? Entonces era nuestra responsabilidad Eran invertirlos de una campañas manera. paid. En campañas paid, sí, perdona. Campañas Sí. de paid, en paid search sobre todo, paid social, display, luego ya empezamos a hacer YouTube, un poco los canales típicos de paid, digamos, ¿no? ¿Y tus Y funciones era un rol más estratégico, más operativo? era más operativo Ujú. en el principio, ¿no? Teníamos el equipo de leadership de growth marketing que está en San Francisco y luego creamos un equipo en Europa con especialistas como yo y un equipo en Asia, en Singapur, donde cada uno tenía como unas responsabilidades a nivel regional. Y éramos operativos, o sea, teníamos nuestros budgets y estábamos ejecutando con unos objetivos de eficiencia, de crecimiento concretos y luego a partir de allí cada uno de los especialistas que se contrataron pues fue haciendo su carrera en Airbnb, ¿no? Y la verdad es que muchos de nosotros tuvo una carrera muy larga Ujú. en estos equipos. Ya te digo, yo estuve 8 años. La mayoría de mis colegas que empezaron en este momento también estuvieron pues 5, 6, 7, 8. Tengo amigos que aún están allí 15 años después. Vale. Así que sí. ¿Y cómo era la cadena de trabajo, ¿no? Digamos, de la parte de paid, ¿no? Puede haber una estrategia principal, unos objetivos, una estrategia, luego esto a ver dónde se aloca el presupuesto, creatividades, ejecución, segmentación, pum, reporting, tal. Sí, O sea, ¿cómo fluye ese trabajo? ¿Cómo estaba distribuido el equipo? ¿Cómo estaba organizado? sí. Esto ha ido evolucionando muchísimo y es una de las cosas que puedo extenderme más. De hecho, al final, o sea, ver cómo se ha ido sofisticando todas las operaciones y la estrategia a nivel de entender cuál es el retorno de la inversión de estos canales ha sido seguramente donde he aprendido más porque realmente una empresa como esta te da la posibilidad de hacer experimentos a una escala mucho mayor que otras empresas. Cuando tienes un presupuesto más limitado no puedes ir a este nivel de sofisticación, ¿no? Ujú. Entonces, hay dos conceptos muy concretos que creo que fuimos bastante pioneros en este sentido, que son todos los test de incrementalidad, un poco para entender. Desarrolla un poco Sí, el test de incrementalidad, porque yo sí, creo que la gente no sí, sabe lo que es. sí. O sea, estos conceptos, test de incrementalidad, ya te lo desarrollo, y eficiencia marginal. Test de incrementalidad, al final, tú cuando estás invirtiendo, todas las empresas tienen una manera de atribuir el retorno de la inversión, ¿no? Hoy en día hay diferentes modelos de atribución, sabemos que hay cada vez más barreras en entender exactamente cuál es el retorno por, bueno, diferentes blind spots que tenemos, ¿no? Pero test de incrementalidad al final lo que estás haciendo es un experimento donde tú dejas de invertir en un segmento, ya sea a nivel geográfico, ya sea como un holdout que se hace a canal, y entiendes exactamente con esta inversión cuáles son las conversiones incrementales que estás consiguiendo o el revenue incremental que estás consiguiendo, ¿no? Tú tienes el baseline donde no estás Ujú. invirtiendo este canal y en el otro grupo, digamos, del experimento donde estás poniendo un budget concreto en este canal, ¿no? Entonces, la diferencia de conversiones que tienes son realmente el retorno incremental que luego tú atribuyes a este coste. Entonces, empezamos un poco calibrando cada uno de los canales, ya sea paid search, display, vídeo, etcétera, Ujú. pero fuimos hilando muy, muy fino y empezar a segmentar mucho más cada uno de esos canales. Es decir, em, para darte ejemplos concretos, al final es diferente la incrementalidad que vas a tener
en un canal dependiendo no solo del canal en sí, sino los usuarios que está captando y la relación que puedan tener con la empresa. En Airbnb concretamente lo que hacíamos es dividir los usuarios entendiendo si eran ya gente que había hecho un booking previamente con Airbnb, gente que se había registrado pero nunca había hecho ningún booking, o gente que nunca había hecho ningún booking ni nos había Y registrado. ahí se hacían 3 publicidades distintas. Y ahí se hacían 3 test de incrementalidad para entender, por ejemplo, estoy metiendo en retargeting, tengo una audiencia, pero estos usuarios sé que son diferentes. Depende de esta relación que tenga con la empresa, la incrementalidad va a ser diferente. Entonces, íbamos creando diferentes experimentos en estos diferentes segmentos y a partir de ahí íbamos, digamos, mejorando la accuracy, me sale en inglés el término, perdona, Sí. pero de nuestra atribución. No la eficiencia, sino cómo era de exacta nuestra atribución, ¿no? Cada vez íbamos creando segmentos más concretos para entender la inversión en estos segmentos, cuál era el retorno incremental. Y igual, ya para hilar súper fino, el último experimento que hicimos, que creo que fue muy revelador para nosotros a nivel de retargeting, es, vale, en vez de solo segmentar sabiendo cuál era la relación que tenían previa con Airbnb, intentamos entender cuál es el nivel de intención de estos usuarios ya de hacer una compra. Entonces, tú puedes segmentar los usuarios a nivel de intención, ¿no? Y le dimos como un score y ya vimos que la gente que ya tenía una intención muy alta, estos no eran incrementales, porque aunque no tengan una campaña de retargeting en medio, van a convertir de todas formas. Claro. Entonces, dejamos de invertir en este segmento. Entonces, y no afectó. Y no afectó, evidentemente. O sea, estos test de incrementalidad al final es lo que te está dando la estrategia y en vez de simplemente tomar decisiones por lo que te está dando tu modelo de atribución X, es tomar decisiones realmente por estos experimentos de incrementalidad, los resultados. Y entonces luego calibras tu atribución en base a ello. Claro. Es curioso ya en empresa grande el nivel de detalle al que se puede llegar. Claro, por eso te digo que al final estos experimentos muchas veces no se pueden replicar cuando tienes un nivel de negocio más pequeño, porque también necesitas cierto volumen para crear estos segmentos y que estos experimentos sean significantes a nivel estadístico. Claro. ¿Cómo medíais todo esto? ¿Cómo se mide, ¿no? estos testings y esa atribución? No sé si se puede decir qué stack tecnológico teníais para medirlo. Sí, hay 2 formas principales y esto se sigue haciendo, ¿eh? En la mayoría de empresas que he trabajado lo seguimos haciendo y hay 2 herramientas principales. Una que es simplemente tú mismo coger un país y dividirlo y encontrar 2 grupos que a nivel de negocio sean comparables, ¿no? Tú tienes 2 baselines que son lo mismo, entonces simplemente tú inviertes en un grupo geográfico concreto y el otro te sirve como baseline. Esto es una solución, pero lo otro es, hay herramientas, o sea, cada herramienta de Google, de Meta, tienen test de incrementalidad propios, que lo que hacen es que te dividen la audiencia, tu target audience, te la dividen y te crean un holdout de gente que es representativa de todo el target group y tú dejas de invertir en un 10, en un 20, en un 30% de esta audiencia. Vale. Y eso te sirve como baseline. Vale. Luego, los resultados los aplicas a tu atribución. ¿Y en cuanto a herramientas o qué utilizabais? Estas son las herramientas propias de la plataforma. O sea, ¿pero qué plataforma? Vale, pues a ver, las herramientas clásicas donde más invertimos dinero. Es en Paid Search, en Google, es en... No, pero digo la de medición, ¿eh? O sea, digo, la herramienta de medición, o sea, ¿tenéis herramientas de medición propias? ¿O estamos hablando de pagabais, yo qué sé, Analytics o tal? O... Sí, son herramientas de medición propias, o sea, al final tú tienes una atribución, ya puede ser, al final puede ser un third party, una atribución de un third party, o tu propia atribución, ¿no? Pero esto simplemente te sirve como, digamos, el baseline al que luego tú aplicarás un coeficiente o cambiarás las normas con los resultados que te vengan por la atribución. O sea, la atribución baseline al final no significa mucho, es simplemente como una parte o un primer paso de la atribución que luego se va a ver afectada por estos experimentos. Vale.
Perfecto, nos has hablado de un concepto, te Sí. falta el segundo. Hemos entrado ya a niveles No, está, a veces técnicos hay que entrar, claro, directamente, no sí, todo sí. va a ser... Sí. hay que entrar un poco a cuchillo para ver un poco Sí, sí. el paciente. ¿Sabes? Sí, a ver, el otro concepto es la eficiencia marginal, que va un poco relacionado con esto, pero es entender, para una vez tienes calibrado tus budgets y tus canales y sabes cuál es el retorno de inversión en cada uno de estos segmentos, es entender, vale, si yo tuviese un 20% más de budget, ¿dónde me es más rentable invertir? Y esto no es siempre lo mismo, ¿no? Porque tú puedes tener una eficiencia media en un canal, pero la elasticidad puede ir cambiando, Claro. ¿no? O sea, tú puede ser que tengas una eficiencia muy buena en un canal, pero ya estés a nivel de penetración de la audiencia, ya estés al límite, ¿no? Entonces, invertir un 10, un 20% más va a ser mucho más ineficiente que otro canal donde igual la eficiencia media sea peor, pero tenga una elasticidad más grande. Entonces, allí se pueden modelar dos cosas, tanto a nivel de canal, qué elasticidad tiene este canal, porque sabes que cuando más inviertes el CPM te va a ir subiendo, conversion rate potencialmente va a ir bajando, o sea, a nivel de canal qué elasticidad tienes, pero también a nivel de negocio, por ejemplo, cuánto más espacio tienes de crecer en un país concreto, ¿no? Y cuánto más te vale la pena invertir o no. Porque, por ejemplo, y volviendo al caso de Airbnb, si hay ciudades o destinos en los que ya, sin necesidad de tener marketing, estás penetrando, no te hace falta invertir más allí, ¿no? Entonces es jugar y crear modelos que te puedan definir. Claro. Pues al final es dónde tengo oportunidad de negocio, a qué segmento voy, cómo lo atribuyo a cada canal y si tengo más presupuesto, cómo lo voy a alocar. Exacto. ¿No? Sí, o sea, al final es un poco estas 4 variables, ¿no? Que al final es a detalle y a testing, digamos, a absoluto, digamos. ¿Cuántos erais en este equipo, digamos, haciendo estos testing? Pues no tantos en realidad, ¿eh? Igual estos casi científicos que estabais ahí haciendo... Sí, y es que al final estos equipos de marketing tenían una relación casi igual o sea, igual en el equipo de performance marketing estamos divididos por canales y al final, y cada canal tenía los mismos marketers, digamos, los mismos analistas y los mismos ingenieros. O sea, ponte que igual en un equipo de display y vídeo habían 20 personas, de las cuales 7 era gente que venían de un background de marketing como yo, 7 eran ingenieros que nos estaban ayudando con herramientas y 7 eran analistas. ¿Vale? O sea, sí, gente muy, muy técnica en este sentido. Ahora quiero hacer un mapa, ¿vale? Sí. Quiero hacer un mapa de decir, bueno, el crecimiento de Airbnb, ¿no? Lo que fue durante muchos años, ¿no? Vamos a ir alocando, digamos, el presupuesto histórico. Evidentemente no me podrás dar cifras exactas porque, primero, no las recuerdas y 2, no puedes tampoco decir tanto el detalle, ¿no? Pero vamos a hablar de porcentajes, ¿vale? Me voy al primer porcentaje de inversión, digamos, ¿cuánto offline, cuánto digital? En porcentajes. Sí. Cuando yo empecé, solo hacíamos marketing performance, es decir, todo era digital. Vale, 100% digital. Sí. Vale. Cuando me voy al 100% digital, digamos, en una primera etapa, y no sé si luego me dirás si cambió mucho, ¿no? Dentro tenemos, entiendo que será Google, Meta. En esa etapa no había TikTok por ahí. No. Y luego tendríamos influencers, no sé si... Poca cosa más. En esa época era Google, email marketing, claro, email marketing. Sí, email marketing y Google. Luego tendrías paid search y todas las herramientas de display, vídeo, etcétera. O sea, podrías decir, digo, luego ahora vayamos al siguiente parte de pesos, ¿no? En esfuerzo de marketing, digamos, ¿cuánto a lo mejor? Claro, es que no sé si es cómo cuantificarlo, ¿no? O sea, ¿cuánto esfuerzo había en orgánico y cuánto esfuerzo había en paid? A ver, había como el equipo central de marketing, donde invertíamos en paid, ya te digo, al principio un 100%, porque no existía el equipo de brand marketing, ¿no? Pero sí, lo que sí existía eran los equipos locales
O sea, había un equipo aquí en Barcelona que hacía marketing local, había un equipo en Alemania, en Estados Unidos, que estos sí que hacían acciones un poco más locales de marketing, donde sí se invertía offline también, igual de eventos, de partnerships, esto existía. Pero a nivel del equipo global de Airbnb era 100% paid y la mayoría en Google en esa época. O sea, digamos, de lo pagado, ¿qué tanto por ciento era Google y qué tanto por ciento era el resto? Google, un porcentaje muy alto. Quizá Muy un alto, muy alto. 80. Sí, porque en esa época además Facebook Ads estaba empezando, o sea, era una herramienta muy nueva. O sea, Era una oportunidad enorme, ¿no? En ese momento. Pero no se sí, sabía. sí, es como todas las herramientas nuevas que van saliendo, que al principio empiezas con unos CPMs muy bajos, pero también La conversión también es baja. también es baja. En esa época tampoco sabíamos mucho o habíamos hecho test de incrementalidad, así que la confianza también es menor. Pero bueno, todo esto va evolucionando muy rápido, claro. Ujú. Vale, y dentro de Google, ya puestos ya a entrar en esto, ¿cuánto me dirías que sería search? Digamos, para los no iniciados, search es las búsquedas que haces de Mm, alojamiento, no sé si sería la keyword, en este caso, Sí, alojamiento Berlín. sí, total, sí, sí. O en este sentido, o sea, ¿cuánto eran búsquedas como tal y cuánto era display? Sí. Airbnb, pero esto lo puedes extrapolar a viajes. O sea, a nivel de toda la vertical de travel, mm, Paid Search es el canal más importante con diferencia. Ujú. Son canales que ya estás cogiendo usuarios que tienen una intención muy concreta y puedes acotar mucho más, ¿no? La palabra que has definido es precisamente eso, ¿no? Alojamiento Berlín. Pues ya sabes que gente que quiere viajar a una ciudad en concreta. Esta gente te convierte mucho mejor que cuando tú tienes que inspirar, digamos, a alguien que aún está en otra fase el proceso, ¿no? De entender tus próximas vacaciones, dónde quieres ir. Pues le tienes que inspirar ofreciendo destinos, diferentes tipos de alojamiento y tal, cuesta más. Entonces, en Paid Search, digamos que es la herramienta principal de adquisición Y de había que usuarios en viaje. evangelizar, ¿no? También, porque claro, También. o sea, había una parte que a lo mejor ya empezaba a querer viajar de forma distinta, pero había que arañarle mercado al Sí, hotelero, ¿no? sí, 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 total. Y ahí es también cuando empezó a crearse el equipo de brand marketing, ¿no? Que vino, bueno, el CMO, que venía de Coca-Cola, el CMO de Coca-Cola, una persona brillante también, que, digamos, empujó todo el cambio, no sé si te acuerdas, pero el cambio de imagen de Airbnb, ¿no? Que cambiamos el logo, pero luego también se hicieron campañas mucho más, digamos, como decías, de evangelizar el producto, de hacer entender de una manera más simple cómo funcionaba Airbnb, de un poco reducir la fricción potencial que gente que nunca lo había probado tenía, ¿no? Porque evidentemente la primera vez que vas a casa de un desconocido es algo que si nunca te has enfrentado, no es... Sí. Hay gente que tiene un poco más fricción que otra en este sentido, pero no es algo mainstream, digamos, ¿no? Y que al final se ha acabado convirtiendo en algo mainstream al cabo de los años y es algo súper normal. Pero sí, se hicieron muchas campañas en ese sentido también. Vale, bien. Bueno, aquí no sé si te queda alguna enseñanza o cosa, digamos, a comentar, digamos, de la etapa de Airbnb o algo que digas, oye, es que yo creo que viví esto y fue muy relevante. Sí, a ver, a nivel operacional igual, algo que te puedo comentar también de cómo funcionaba el equipo, Ujú. también fue creando diferentes etapas en base al leadership que iba viniendo al equipo, ¿no? Y hubo un momento en el que llegaron, el que era el VP de Growth en ese momento, que venía de empresas como Amazon, por ejemplo, e implementó una estructura operacional que es algo que también he ido replicando a lo largo de mi carrera, que es toda esta estructura de los OKRs, ¿no? Igual ya habéis hablado antes en el Ujú. podcast de este framework, pero Pero entra. sí, Entra desde el concepto, ¿eh? La parte del OKR o OKR, sí, que es... OKR, que es Objetivos y Key Results, ¿no? Que al final esto se tiene que implementar a nivel de empresa, pero es como una manera de, a diferentes niveles, fijar cuáles son los objetivos de empresa y cómo vas a medirlos, ¿no? Ujú. Entonces esto te obliga
a tu equipo, incluso a nivel personal también, a poder fijar con este framework cuáles son los objetivos de tu equipo para el siguiente trimestre o el siguiente semestre, lo que sea. Y entonces, a nivel operativo, es como algo que ha ayudado mucho a mover proyectos adelante y a priorizar sobre todo, porque te obliga a fijar objetivos concretos y entender cómo vas a medir estos objetivos. A partir de aquí, una vez tienes ya los objetivos definidos, ¿cuáles son las iniciativas que te van a ayudar a conseguir estos objetivos y cuáles son los stakeholders dentro de la empresa que necesitas para sacar estos proyectos adelante? Vale. Entonces, al final acabas con un plan súper claro para el siguiente trimestre, digamos, de qué es, dónde te vas a enfocar, y esto te obliga también a decir dónde no te vas a enfocar. Cuáles son las cosas que muchas veces en nuestros equipos de Growth Online Marketing es como muy fácil ser reactivo, ¿no? Porque de repente te vienen oportunidades y quieres probar esto, tal, tener una idea, que también se tiene que dejar un porcentaje de proyectos siempre entendiendo las oportunidades, ¿no? Pero a grandes rasgos siempre, sí que me gusta tener como planes muy claros y definir exactamente dónde nos vamos a enfocar y con quién tenemos que trabajar. Entonces, esto fue como un proceso que incorporó y luego una serie de rituales, los llamamos en ese momento Monthly Business Reviews y Weekly Business Reviews, en donde a nivel semanal se hacía un seguimiento súper concreto de cuáles eran las métricas a nivel de negocio, a nivel macro, pero también a nivel de cada uno de los canales, cuáles son las métricas que tenían un cambio semanal más abrupto. Es decir, teníamos unos reportes automatizados donde veíamos cada semana, pues mira, por ejemplo, desde un CPM hasta un conversion rate hasta número de conversiones, ha cambiado un 10% hacia arriba o hacia abajo. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, esto obligaba a cada owner de cada canal y de cada equipo a hacer un análisis muy específico de por qué estaba pasando esto, intentar sintetizarlo en 5 minutos, en 3 minutos y explicar cuál era la narrativa semanal, ¿no? Entonces teníamos visibilidad de todos los canales, qué es lo que estaba pasando tanto a nivel macro de negocio como cada canal, cuáles eran las dinámicas, que muchas veces hay cosas como comunes que pueden ser por seasonality o por diferentes cosas coyunturales. Y esto nos obligaba a tener un seguimiento súper específico de cómo estaba funcionando nuestra inversión y a tomar decisiones. Esto es una cultura del dato brutal. Sí, sí, sí. O sea, es una... Sí. El dato manda. Bueno, sí. Bien, vamos a saltar, digamos, de estadio, digamos, de etapa. Luego hay otra experiencia tuya que también es reseñable, es tu paso por Glovo. No sé si aquí nos puedes dar pinceladas, digamos, de en qué estuviste trabajando. Evidentemente también estabas en el equipo de Paid, de publicidad de pago. Sí. Explícanos un poco. Bueno, sí. Pues, ¿cómo aterrizas experiencia que aprendiste? Sí. Glovo aterricé, bueno, ¿cuándo fue esto? En el 2022, si no me acuerdo mal. Llevaba 15 años trabajando fuera, ¿no? Había estado trabajando tanto en Alemania como en Estados Unidos con Airbnb. Luego tuve un pequeño paso por Ámsterdam, donde estuve en Miró, y me salió la oportunidad de venir a trabajar a Barcelona con Glovo. Y la verdad es que fue una experiencia súper positiva. De hecho, la persona con la que trabajaba más cerca ahí en Glovo había estado trabajando también con Vinaya, que era este VP en Airbnb que te comentaba, que había implementado este tipo de operaciones, y me di cuenta que en Glovo se estaba llevando también a nivel operativo en el equipo de Growth muy similar. Así que fue como aterrizar. Te encontraste como algo muy, muy parecido. Muy, muy parecido, por eso, porque habíamos coincidido los dos trabajando con Vinayak en este caso, y lo había implementado George, que llevaba el equipo de Growth en Glovo. Y la verdad es que Glovo es una de las pocas empresas, diría, en España, me atrevería a decir incluso, que te permite también ejecutar este tipo de experimentos que te estaba comentando antes, ¿no? Porque a nivel de volumen te da para ello. Y a nivel de recursos internos, en cuanto a gente, analistas, gente del equipo de marketing que tenga esta experiencia, no hay tantas empresas en España con estos recursos. Así que fue como aterrizar en un sitio en el que me sentía muy cómodo. ¿Qué diferencias te has encontrado, digamos, de formas de hacer? Bueno, igual la cultura era muy parecida, vamos al terreno más operacional, digamos, de decir, oye,
la inversión estaba más repartida, se tenía más en cuenta el tema de creatividades, teníamos esto más en cuenta, a nivel de analítica hemos avanzado en todo esto. O sea, ¿qué diferencias encuentras entre una empresa y otra? Y en el momento. Sí. A nivel operativo, te diría como que tampoco había tantos, claro, una escala un poco diferente, pero donde hay más diferencias, y esto al final es a nivel de business, ¿no? Del modelo de negocio, cuáles son las diferencias que tienes que tener en cuenta luego en cómo ejecutar las campañas. Por ejemplo, en Airbnb nuestro budget era flexible y fluido por, digamos, a nivel geográfico, ¿no? Uh-huh. Nosotros donde encontrábamos más eficiencia, pues y más eficiencia marginal, como te decía, Claro. pues íbamos cambiando el budget. En Glovo, y te diría que en la industria de food delivery, al final cada país es una batalla. O sea, tú tienes un P&L diferente para cada país casi. Claro, cada país es como una empresa distinta. Cada país es como una empresa distinta. Y en este sector, al final, sobreviven un player, 2 players máximo, pero no hay sitio para más. Entonces, hay como un enfoque muy grande en intentar ganar un mercado concreto. Y Glovo, sabemos que tiene los headquarters aquí en Barcelona, pero está operando en muchísimos países. Uh-huh. Y hay un enfoque muy grande en eso, en tener una estrategia concreta, en definir cuál es el LTV, ¿no? el lifetime value de cada uno de los usuarios que se encuentran en cada uno de los países, un poco intentando modelar cuál va a ser el valor futuro de estos usuarios, entendiendo cómo está el mercado en este país, la competencia, etc. Claro, y entonces, más o menos, ¿en qué trabajáis? ¿En tipo de vida medio, más o menos, en Glovo? ¿Por dónde se podía mover? El tiempo de vida medio. No me acuerdo exactamente qué horizonte tenía, ¿no? el LTV, pero sí que se modelaba, no te sabría decir el horizonte, pero se modelaba cuál era el valor concreto de cada usuario en cada mercado. Y de hecho se puede ir un paso más allá incluso en cada ciudad. Uh-huh. Y eso sí que teníamos modelos bastante avanzados, te diría, que luego esto lo puedes utilizar ya a nivel de growth para definir cuáles son tus targets, ¿no? Hasta dónde te puedes gastar y cuál es tu Claro, coste cuando por dices adquisición. modelos, que entiendo que también hay una parte de tecnología, ¿no? O sea, claro, tú, aparte de la diferencia de dinero, presupuesto, ¿vale? Y más o menos equipo, o sea, ¿cómo dirías que dónde marca la diferencia una empresa como Glovo, una empresa como Airbnb con respecto a la pyme media? ¿Dónde se crea la diferencia? ¿Dónde montáis tecnología? ¿Cómo montáis experimentos? O sea, ¿dónde está, digamos, esa palanca, digamos, donde la pyme no llega? Sí. Yo te diría que sobre todo de recursos de talento. O sea, gente que tenga experiencia y la capacidad de crear estas herramientas, ¿no? Porque como te decía, por ejemplo, antes en Airbnb teníamos ingenieros que estaban dedicados a nuestro equipo que nos creaban herramientas en base a las necesidades que teníamos, ¿no? Entonces, ¿Qué herramientas podían ser? Por ejemplo, el mecanismo de bidding, ¿no? De cuál es el precio máximo que quieres pagar en una campaña de paid search, ¿no? Pues aquí... Claro, es que vosotros no utilizabais la plataforma en sí. O sea, utilizamos la plataforma en sea, sí, pero sí que puedes tener un bidding que está customizado. Pues, por ejemplo, esto lo construíamos, digamos, con los ingenieros de casa. Lo programabais. Lo programábamos, creamos nosotros mismos. Os programabais un sistema de pujas, Exacto, por ejemplo. Exacto. ¿No? Sería una Sí. primera palanca de diferenciación, sería esta herramienta. ¿Qué otras herramientas? Mira, por ejemplo, una herramienta muy concreta que ya en esa época creo que fue bastante pionero, es un problema que teníamos, ¿vale? Mira, retargeting invertíamos mucho dinero en base a cómo las visitas a los usuarios y qué tipo de propiedades visitaban. Nosotros creábamos ads que se automatizan, y esto ya te ofrecen herramientas en Google y en otras plataformas. Puedes tener ads que son personalizados en base a lo que el usuario ha visto. Dinámicos, ¿no? Dinámicos. Entonces, el problema que teníamos ahí es que, claro, en Airbnb tienes tantas
tantos listings, digamos, que no todos tenían una cierta calidad a nivel de la imagen, ¿no? Entonces se creaban muchos ads que sí que eran dinámicos y personalizados al usuario, pero a nivel de branding... Claro, a nivel de diseño quedaba como mal, ¿no? quedaban. Y sabes que en Airbnb el diseño es como súper importante. Es la empresa del design first, ¿no? Claro. Entonces el CEO veía los diseños y además estos anuncios normalmente tenían incluso más impresiones que una campaña de branding, ¿no? Entonces era como, tenemos que mejorar esto. Entonces lo que hicimos, y aquí sí que los ingenieros nos ayudaron, es crear un modelo donde se valoraba a nivel visual todas las imágenes que teníamos en el feed, digamos, del retargeting dinámico. Entonces, damos un score y creamos también un modelo para decidir qué imágenes iban a salir en el anuncio o no, o qué alternativas podríamos ofrecer a gente que había visto una imagen que en un destino concreto que el algoritmo normal de Google hubiese enseñado, pero nosotros le ofrecíamos una alternativa que visualmente fuera más potente, ¿no? Entonces, claro, estos son herramientas que creas cuando tienes muchos recursos internos. Ahí está la diferencia, ¿no? Claro. O sea, digamos, es el equipo de ingenieros que os acaba haciendo estas herramientas que van por encima, digamos, una capa extra, digamos, a todo el Google Ads, Meta Ads, toda esta parte. Claro. Luego también tienes, claro, cuando más dinero te gastas en estas plataformas, más recursos tienes internos de los metas, de Google, y también trabajamos con ellos en creación de herramientas. Ellos iban evolucionando el producto en base a nuestro feedback. En este tipo de empresas te escuchan. Ciertos anunciantes no es lo mismo que a lo mejor llamas a Google y a ver si te coge alguien o no sé cuántos. Vosotros ya teníais vuestros accounts de Google, de Meta y tal, que imagino que os visitaban frecuentemente. Claro. Sí, bueno, y esto sí que tienen, Google y Meta tiene account managers que en todas las empresas que te gastes cierto dinero, tienes una relación cercana, pero la diferencia es que en empresas más grandes tienes más poder de influir en el roadmap que puedan tener ellos en cuanto al producto que ofrecen, ¿no? de ads. Puedes presentar cuáles son tus challenges y cómo te gustaría evolucionarlo y te escuchan y hacen cambios. Y hacen cambios y tal. Bueno, esto ya es poder de influencia, claro, que la mayoría de anunciantes no tienen. Claro. Bien, bueno, de ahí ya pasaríamos, digamos, a tu rol actual, ¿no? de VP de Digital Marketing en Semrush. Ubícanos un poco Semrush, por favor, a nivel de magnitud, lo que puedas decirnos. No sé si había salido una nota de prensa donde salían datos específicos de Semrush. ¿Qué nos podrías explicar? Mira, Semrush, sé que históricamente, y mucha gente la conocerá como una herramienta enfocada a SEO, ¿no? Es donde, como empezó y aún hoy en día, digamos que el core product está enfocado a esto, pero hoy en día Semrush es un poco un traje a medida donde toca diferentes tipos de soluciones, no solo en SEO, pero también de paid, de creación de contenido, ya sea contenido para las redes sociales, ese contenido que esté enfocado a posicionarse en SEO, a nivel de análisis de competidores. O sea, es una herramienta que ha ido evolucionando en los últimos años un montón. Y la magnitud de la empresa, bueno, son datos públicos. Este año 2024 se facturaron 400 millones de ARR. Hay más de 100.000... Facturación anual, por si alguien no... facturación anual recurrente. Y hay más de casi 120.000 usuarios de pago. Y bueno, tenemos oficinas aquí en Barcelona, pero es una empresa totalmente internacional donde hay, no sabría decirte exactamente el número de oficinas, pero como unas 5 oficinas en Estados Unidos, donde está el headquarter en Boston, y varias oficinas aquí en Europa también, siendo Barcelona, curiosamente, la más grande a nivel de headcount. O sea, a nivel de headcount es la más grande, ¿no? Sí. ¿Cuántos sois aquí en Barcelona? Me pillas con el dato exacto, pero varios cientos, te diría. ¿Varios cientos de personas? Sí. 200, 300. Sí, por ahí. Por ahí estará. Perfecto. Bueno, ahora entraremos, digamos, en una sección, digamos, es una sección que últimamente estamos implantando de la mano, digamos, de User Centrics y Cookieboot, que es una empresa, digamos, que está
abanderando, digamos, el mensaje del Privacy-Led Marketing, y imagino que muchos de vosotros la conoceréis por un plugin famoso que tiene que se llama Cookiebot, que es precisamente uno de los plugins más instalados en muchas webs para gestionar precisamente todo el tema de la ley de cookies, ley de privacidad de datos, todos estos temas que son muy importantes a día de hoy a nivel de marketing, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, o sea, en SEMrush, ¿cómo gestionáis a nivel de marketing toda esta parte de privacidad de datos o qué acciones tomáis en cuenta? Sí. A ver, es un tema importante y evidentemente nos lo tomamos muy en serio. Los de marketing tendemos a decir, bueno, es que esto, claro, es un tema como pues, ya más burocrático, más tal. Pero, sí, pero al final pero el tema legal es un muy tema legal, importante, ¿no? que tiene consecuencias legales muy importantes potencialmente. Así que nos lo tomamos muy en serio. Es un mundo complejo también porque, como sabes, las regulaciones cambian de país a país y, de hecho, no solo de país a país. En Estados Unidos, dependiendo del estado, hay unas regulaciones que son completamente diferentes a otros estados, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es, evidentemente, entender internacionalmente cuáles son las limitaciones en cada una de las regiones donde operamos y tenemos herramientas para asegurarnos que somos compliance, ¿no? Que ofrecemos los protocolos para que cada usuario pueda decidir qué tipo de información está compartiendo con nosotros. Y esto, evidentemente, tiene un impacto a nivel de marketing, ¿no? De, por ejemplo, qué audiencias podemos utilizar para comunicarnos, ya sea con retargeting, con email, etc. Evidentemente, cuantas más opciones tienen los usuarios de decidir que no quieren ser parte de estas audiencias, nuestras audiencias van disminuyendo, pero es algo que tenemos que contar con ellos y tenemos que ajustarnos a las reglas del juego. No hay otra, es más importante ser compliance que tener una audiencia en este sentido más grande, ¿no? Así que nos lo tomamos muy en serio. Bueno, para todas aquellas personas que estéis interesados en este tema, podéis encontrar más información en usercentrics.com/privacy-led marketing y toda la información también sobre los plugins de cookies y demás en cookiebot.com. Así que nada, bien, nos vamos al siguiente punto. A día de hoy, SEMrush, ¿cómo capta usuarios? ¿Cuál es la estrategia actual? Bueno, pues SEMrush y muchas herramientas de software hoy en día son como, tienes la opción de crearte tu cuenta directamente, ¿no? Digamos que está toda esta serie de herramientas donde se sigue una estrategia no B2B, but B2C2B, que es en plan, en vez de seguir una estrategia clásica de creación de leads y luego sales activarla, nosotros ya también tenemos esta parte, digamos, pero tenemos muchas herramientas y utilizamos canales que se utilizarían en estrategias un poco más típicas de B2C, ¿no? O sea, los canales que te estaba comentando antes de paid search, de display, de vídeo y también dividiéndolo entre retargeting, prospecting, también lo estamos utilizando y digamos que es un porcentaje significativo de nuevos usuarios en SEMrush. Vale. Y era, creo que lo has comentado, no sé si lo has comentado ahora, ya no recuerdo si era dentro de la entrevista o fuera de cámara, pero vale. has comentado que el tema de SEMrush se sigue conociendo como una herramienta de SEO. Sí. Pero que es mucho más. Claro, es que es lo que te comentaba, ¿no? Claro, aparte de la parte de SEO, que esta parte yo creo que ya la gran mayoría de gente de marketing, si te dedicas al marketing digital, más o menos SEMrush la has visto en algún momento y las funciones de SEMrush típicas, clásicas, yo creo que las conoces, ¿no? Poder hacer una auditoría de SEO, poder mirar los links, bueno, te apoya, digamos, en poder crear contenido optimizado para SEO, ¿vale? Pues toda una serie de cosas, ¿vale? ¿Cuál es el mapa? A ver si nos ayudas, digamos, a ver todas las ventanitas que tiene SEMrush en cuanto a herramientas. ¿Cuántas herramientas tiene internas? Más de 50. Más de 50. Más de 50. Pues y este año se han creado hacer un repaso por grupos. Sí. Y este año se han creado 10 herramientas enfocadas o digamos que potenciadas con AI. Entonces, lo que tú comentabas de SEO es verdad. También está evolucionando, claro, y hay muchas más herramientas Luego hablo de las otro tipo de herramientas, pero en SEO se están creando herramientas de AI que cada vez te hacen la vida más fácil, ¿no? Digamos, claro. Una de ellas que se ha lanzado es el Copilot, que ya directamente te puede
ofrecer soluciones customizadas y personalizadas con tu negocio, ¿no? Y ya hace falta muy poco para entender cuáles son las oportunidades y te las prioriza para que tú puedas empezar a atacar acciones concretas que pueden tener un impacto a nivel de negocio muy importante. Más allá de SEO. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay así para hacer una visión rápida? Sí, creación de contenido es como la solución que va un poco de la mano, ¿no? O sea, tú tienes SEO, ¿qué necesitas para mejorar el SEO? Pues contenido. Entonces, hay como herramientas también súper desarrolladas en las que puedes crear tu contenido que va a estar optimizado para SEO y te puede ayudar a ganar tráfico. Luego, tocando con el contenido de social, contenido de ads, todo esto hay herramientas dentro de la plataforma donde puedes automatizar una serie de procesos y crear contenido que ya va a estar diseñado para cualquier plataforma que puedes hacer necesites. anuncios chulos con IA para ads. Claro. Esto es una de las herramientas. Luego, tienes análisis de competidor de datos. Análisis de Yo te competición. diría que es el otro clásico Sí. de SEMrush, ¿no? Sí. O sea, siempre era SEO competencia. Competencia Sí. es en plan, róbale las keywords a tu competidor. ¿Cuántos Sí. vídeos han hecho de esto para SEMrush? Yo creo muchísimos. Sí. Ha ido evolucionando mucho también. Y ahora tenemos unas fuentes de datos mucho más precisas, donde tienes datos diarios. Pero sí, es una de las herramientas clásicas y de las que ha evolucionado más después del SEO, ¿no? Después, también una herramienta que es muy interesante para, digamos, gente que necesite servicios de SEO, pero que esté enfocado a pequeños negocios, ¿no? No negocios online, pero claro, gente que pueda tener una tienda, gente que pueda tener un negocio offline que quiere aumentar la visibilidad. Bueno, que a lo mejor no se puede permitir una agencia, ¿no? Claro, que no se puede permitir, no son expertos, pues SEO a nivel local es una herramienta muy útil para este tipo de perfiles, ¿no? De SMB locales. ¿Qué más te puedo contar? Contenido, competencia, SEO, Pay también tenemos herramientas en que puedes crear campañas con la plataforma. SEMrush es un poco un traje a medida que en base a las necesidades que tengas como equipo de marketing puedes seleccionar cuáles son las herramientas más adecuadas a tu estado y customizar tu propio producto. Es un poco la visión de la plataforma de decir, cualquier cosa que pueda necesitar un equipo de marketing o un fundador de un negocio pequeño relacionado con marketing, tiene que haber una función dentro de SEMrush. Exacto. Sí. O sea, estamos creando una serie de herramientas que se pueden customizar a diferentes tipos de negocio y de necesidades que puedas tener como ya tengas equipo de marketing o no. Al final, cuando tú contratas SEMrush, estás contratando una serie de ninjas, de expertos que te pueden solucionar muchas necesidades que puedas tener, ¿no? A nivel de negocio. Vale, pues tendrá, no me podrás explicar mucho, pero ¿tendrá agentes de IA? SEMrush. El Copilot se extenderá, digamos, a posibles agentes y cosas. Lo que te puedo decir es, 2024, hemos creado 10 herramientas que están enfocadas en la IA. 2025 vamos a ser muy inteligentes también en este sentido. Vale. Es decir, va a ir evolucionando, evidentemente. Es algo que con nuestra herramienta va de la mano y va a ir evolucionando. ¿Y cómo, así para ir enfocando la última pregunta, cómo es el futuro del marketing digital aquí? O sea, todo el tema de IA, tecnología y demás, o sea, ¿qué cosas crees que van a pasar, que van a impactar en el marketing? ¿O cómo va a ser hacer marketing dentro de 5 años? Al final, yo creo que el problema principal que estamos intentando resolver de cómo deficiente está siendo esta campaña, ¿no? Esta inversión. Este problema es algo que va a ser, para mí, la cuestión principal. ¿Cómo resolvemos esto? Va a ir evolucionando. Evidentemente, a nivel operacional, la IA es las herramientas más obvias que te van a ayudar a dejar de digamos, ejecutar procesos manuales que históricamente se han necesitado en este tipo de campañas. Esto ya está pasando. Como comentábamos antes, la creación de contenido, esto, claro, es obvio, ¿no? Más allá de esto, todos estos modelos que comentábamos antes, de
cómo de incremental es este canal, qué elasticidad tiene, cómo vamos a invertir mejor, cómo vamos a distribuir nuestro budget. Eso necesita de unos inputs del negocio muy, muy fuertes y creo que es algo que aún a nivel de empresa no creo que haya muchas empresas que estén automatizando estas decisiones con IA a nivel macro, ¿no? Pero esto va a ir evidentemente evolucionando hacia este sentido en los próximos años seguro. Bueno, pues nada, nos quedamos con esta reflexión. Bueno, Carlos, oye, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y esta visión por distintas empresas, grandes presupuestos, inversiones y demás, y todo lo que nos has ido explicando, que yo creo que, bueno, nos da una visión que a lo mejor no estamos acostumbrados más al marketing más de mid-market, ¿no? De pyme y demás, y bueno, poder ver un poco cómo se trabajan estas empresas, pues siempre es inspirador. Encantado. He estado muy a gusto, la verdad. Y nos ha quedado en el tintero esta anécdota, si claro, quieres que te la cuento. Iba a cerrar la entrevista y no me ibas a explicar, por culpa mía, porque la iba a cerrar ya, cómo creasteis, a ver, para recapitular, ¿cómo creasteis el primer meme de España, has dicho? Bueno, no sé si fue el primero, pero era la época, claro, ponte hace 20 años. Vale, nos ubicamos. Esto, claro, hace 20 años. Se va a acordar gente de cierta edad y gente futbolera, te voy a decir. Vale, no sé si eres futbolero. Ahí. Bueno, recapitulando un poco el modelo de negocio de esta empresa, era una empresa alemana donde se pueden crear camisetas, digamos, una vez se ha hecho el pedido, ¿no? Es decir, teníamos la capacidad de crear diseños casi a tiempo real y ponerlos en la web, en la tienda online, y producir una vez se haya hecho el pedido. Esto te da... Bajo demanda. Bajo demanda. Vale. Esto te da una flexibilidad de intentar estar al día y crear diseños que puedan tener un potencial de expandirse en redes, en medios más tradicionales. Claro, en esa época Facebook existía, Fotolog existía, este tipo de redes, ¿no? Que ya para mucha gente seguramente suena a prehistoria. Pero la estrategia que teníamos era intentar aprovechar qué cosas virales existían en ese momento, ¿no? Y teníamos un partnership con el diario Sport. No sé si conoceréis. Sí. Un diario dedicado al fútbol, al Barça sobre todo, sí. Y creamos bastante diseños enfocados, pues eso, al fútbol. Hubo un momento en el que un partido, en la época que estaban Mourinho, Guardiola... Buena época esa. Sí, Mourinho, Guardiola. Y hubo un partido muy concreto en el que hubo una pelea y tal, y una imagen que algunos recordaréis de Mourinho metiéndole el dedo en el ojo al Tito Vilanova y un personaje Era detrás... The Observer. The Observer. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. Era el señor que había detrás, que era como el delegado de campo, ¿no? Sí, o algo así, ese, ¿no? Ese. Que se conoció como The Observer, sí, señor. Pues creamos la camiseta de Observer al día siguiente, y me acuerdo que el término de Observer se lo comenté al diseñador porque estaba viendo una serie Fringe, no sé si recordáis que existían estos personajes, y le comenté, hagamos la camiseta de este hombre con la cara, y pusimos de Observer. Y esta camiseta al día siguiente empezó a salir en todos los medios tradicionales, o sea... ¿Me puedes decir que tú eres el responsable del Observer, de Observer, que fue el de esa camiseta, ¿verdad? ¿Fuiste tú el que acuñó, digamos, ese término? Sí. Buenísimo. Entonces, sí, lo están enseñando fuera de cámara. ¡Ostras, lo estamos viendo! Vale. Entonces, el tema fue que, claro, al día siguiente de sacar esta camiseta, se viralizó, pero viralizó en esa época que era salir en la tele, en los diarios, en todos sitios, ¿no? Entonces, claro, legalmente me empecé a preocupar un poco porque estábamos utilizando la cara de este señor, señor Satorras, creo que se llamaba. Sí, o sea, no me acuerdo del nombre, pero era Satorra, sí. Y me preocupé. Consulté legalmente y me dijeron, bueno, a ver, si tiene la intención de mover el tema, tiene las de ganar, evidentemente. Entonces, al cabo de 2 o 3 días, me acuerdo que las retiramos. Francesa Torres, eso es. Retiramos las camisetas. Entonces, recibí un mail al cabo de un día que empezaba diciendo... Hola, me llamo Francesa Torres, acá de Observer. Y decía, bueno, es que había visto las camisetas, me hicieron mucha gracia,
quería comprarlas, mi señora estaba encantada, no sé qué, y no las encuentro. Entonces fue como, bueno, recogemos cable. No, recogemos cable y le dices, bueno, si no nos vas a demandar, ok, ¿no? Claro, entonces ya vi que se lo había tomado con humor, le envié, no sé si 50 camisetas, algo así, y las reactivamos. Pero si eso quedó allí... ¿Cuántas camisetas se lograron vender de esto? Cientos, no me acuerdo de tantas, del número exacto no me acuerdo, pero muchas, pero más allá de las camisetas que se vendieron, al final es el tráfico que consigues, ¿no? Y las camisetas que vendes de otros temas. Porque... Fue el meme del momento, sí, sin lugar a yo dudas. creo que sí. Y me hizo gracia hace unos años cuando se retiró, que le hicieron entrevistas y tal, y él explicaba la historia desde su punto de vista. Entonces escucharla me hizo mucha gracia cuando hacían entrevistas en la radio y tal. Así que, bueno, una anécdota sí, señor. un poco graciosa. Menos pero... mal que te has acordado, no vaya a ser que hubiera cerrado la entrevista y nos hubiéramos perdido la anécdota de Observer. Sí, señor. Sí. Bueno, pues nada, siempre aprenderemos una cosa más y aprenderemos de dónde apareció este concepto. De dónde aparecieron los memes, ¿no? Que es algo que muchas veces no se sabe. Los memes, bueno, de los primeros memes, ya. Historia de la cultura en nuestro país, esto ya. Carlos, lo he dicho, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus enseñanzas, gracias por la anécdota final, que ha ayudado mucho a amenizar la entrevista y te seguimos. Encantado, igualmente, seguimos también. Siempre trabajas en buenas empresas, así que no sé, bueno, ya seguro, imagino que ahora estarás un buen tiempo en Semrush, pero bueno, te seguiremos. Y nada, gracias por tu tiempo. Igualmente, Pau. Estaba encantado y muy buena charla. Gracias. Gracias a ti.